Capítulo 18. Una guía siniestra. Shouta Aizawa, héroe profesional con nombre en clave Eraseread, volvió a sacudir la cabeza ante la farsa que era su licencia administrativa, con cuidado de no mover los binoculares con los que estaba mirando. Podía entender la necesidad de que ejercitara la sangre de Izu Midoriya lejos de estudiantes impresionables, pero que Nezu llegara tan lejos como para obligarlo a tomarse unas pequeñas vacaciones. Era frustrante para el maestro, que ya sentía que había regresado a su condición física óptima. Y para aumentar las restricciones innecesarias del director, la agencia en la que normalmente trabajaba había recibido un aviso anónimo de que había sufrido recientemente una lesión grave, independientemente de su estado de salud actual. Los burócratas le habían prohibido inmediatamente participar en su trabajo clandestino habitual, citando que todas las lesiones casi fatales exigían al menos un mes de baja del personal antes de que los héroes pudieran volver a estar activos. Aizawa odiaba admitirlo, realmente lo odiaba, pero supuso que era la elección lógica. No había forma de estar absolutamente seguro de cuán efectivo era el don de Midoriya en los vivos, además de él mismo, con solo un compañero de clase y su maestro como sujetos de prueba. Si bien las heridas de la chica Asui también habían sido potencialmente mortales, ella solo había tenido una lesión importante en el momento de su curación, mientras que él había sufrido un castigo mucho mayor y generalizado. Todavía podría haber algún peligro no detectado acechando solo esperando que él llevara su cuerpo demasiado lejos. A largo plazo, siempre era mejor ir a lo seguro cuando un don era en gran medida desconocido. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera realizar patrullas estándar y comenzar con la investigación de perfiles regular. Y esa fue exactamente la razón por la que el rudo héroe subterráneo se encontró agachado en el tejado de un edificio en particular, por tercer día consecutivo, inspeccionando otro edificio en particular una cuadra más allá. Correr por las mismas calles, día tras día, saltando de tejado en tejado, en un circuito obvio, podría haber parecido aburrido para el ciudadano común, pero Aizawa tenía sus razones. Durante el día, hacía ejercicio bastante moderado y, dado que la causa exacta de que la sangre de Midoriya se quemara rápidamente en una hospedera, en el mejor de los casos, una idea vaga, el esfuerzo físico parecía un buen punto de partida. Al atardecer, cuando los últimos rayos de sol se estaban esfumando, el tejado del edificio en particular en el que siempre se detenía creaba el lugar perfecto para el entrenamiento de reconocimiento. Había muchos testigos que podían dar fe de haberlo visto usar sus binoculares para contar la cantidad de sillas en las oficinas del otro lado de la calle. Incluso había hecho un espectáculo marcando cajas vacías en un portapapeles. Si alguien le preguntaba, se trataba de fisioterapia y él lo informaba como tal. Nadie pensaría en culparlo por querer forzar su cuerpo en recuperación, especialmente sus ojos, dado quién era. Los héroes eran bien conocidos por su desprecio general por las prácticas de recuperación adecuadas de todos modos, y él haría uso de ese estereotipo mientras pudiera. La sonrisa aterradoramente sádica que retorcía la nuca de Aizawa se hizo ligeramente más amplia. «Hoy, esto termina», murmuró en voz baja, con los ojos granates brillando con una malicia apenas contenida. Las bolsas que habían colgado de esos ojos durante tanto tiempo habían desaparecido. Las cicatrices prominentes, antiguas y nuevas, que habían cubierto el cuerpo debajo de ellos ahora apenas eran visibles. De hecho, ese mismo cuerpo se sentía más saludable y con más energía que en años. Tal como lo ordenó. Eraseread ansiaba venganza, ansiaba destruir por completo a los bastardos que estaba cazando. Había fracasado tan miserablemente en ese entonces, que se dio cuenta de que la única chispa de redención que le quedaba era hacer justicia a la niña que había sufrido tanto. Y justo después de hablar con Midnight, nada le había sonado más dulce al héroe clandestino que derramar la sangre de todos los depredadores infantiles que pudiera encontrar, envolverlos en su herramienta de captura y exprimirlos hasta que sus entrañas se derramaran de su carne corrupta, grabar su furia justa tan profundamente en sus mentes que nunca tendrían las agallas de siquiera pensar en niños otra vez, pero, entonces su salvador, su propio estudiante, se enteró de sus intenciones, solo había aguantado hasta el lunes por la tarde cuando Izuku Midoriya se le acercó y le preguntó por su salud. El adolescente de cabello verde había sido terco y le preguntaba continuamente si había alguna tarea en la que pudiera ayudar. Tal vez se había mantenido un poco rígido, con la carga sobre sus hombros, o tal vez su rostro generalmente impasible lo había traicionado, su necesidad ardiente de pagar por sus pecados era demasiado grande para ocultarla, pero fuera lo que fuera, el joven héroe en formación se había dado cuenta. «¿Puedes decirme qué te preocupa, Sensei? Por favor». Las palabras de Izuku Midoriya habían sido inocentes, sin duda, una simple súplica para que le permitieran ayudar a su maestro.
Pero también habían sido las órdenes más inevitables, aunque abiertas, posibles para la sangre que fluía por las venas de Aizawa. En un instante, el héroe clandestino se había encontrado abriéndose a su estudiante de cabello verde como si el chico hubiera sido su mejor amigo y confidente. La repentina confesión de sus dolores y sus planes había dejado al normalmente estoico maestro temblando, aunque sintiéndose un tanto extrañamente liberado. Sensei, entiendo cómo se siente, por no haber podido salvar a alguien, pero, por favor, no haga nada que pueda ponerlo en peligro. Como héroe, o como nuestro maestro. Lo necesitamos. En el instante en que Izuku emitió su súplica y otra orden involuntaria, tal vez, todos los planes de Aizawa para llevar a cabo una venganza feroz y sangrienta se hicieron polvo. El deseo ardiente que había estado abrasando su alma de acabar con las vidas de los monstruosos bastardos que podían aprovecharse de los jóvenes y los débiles se había apagado. En su lugar, había nacido una rabia fría y calculadora. Aizawa había comenzado de inmediato a elaborar un nuevo plan, uno que, como él mismo reconoció más tarde, en última instancia sería mucho más dulce que simplemente masacrar a sus objetivos. Aún lograría una justicia largamente esperada y destruiría más de unas pocas vidas, pero no desobedecería. El escenario está listo, murmuró Eraserhead, usando sus binoculares para escudriñar una oficina particular, grande, con un ventanal que abarcaba toda una pared. Con su vista, el héroe subterráneo vio fácilmente a la conocida reportera y a su camarógrafo mientras se apresuraban a ocultarse en uno de los muchos armarios de la oficina. Y el público está, en sus asientos. Ahora es la hora de que lleguen los actores. El martes, Aizawa se había acercado al detective Tsukauchi. Después de mantener una conversación educada y laboriosa durante unos minutos, había logrado insinuar que revisar él mismo el expediente del caso de Lily sería beneficioso para los esfuerzos por arrestar a los degenerados que la habían asesinado, citando sus experiencias anteriores como héroe clandestino. Ya sea que el detective le hubiera creído o no, o simplemente se sintiera presionado debido a sus propios fracasos relacionados con el caso, el hombre había declarado en voz alta que se tomaría un descanso para visitar a un informante importante que la fuerza había contratado. Luego, simplemente se había ido. El héroe clandestino todavía no entendía por qué los demás oficiales presentes se habían reído de la declaración del detective, y no le importaba demasiado. Había obtenido acceso libre a los documentos de Lily durante 6 horas gracias a ello, y cuando Tsukauchi regresó, había reunido toda la información que necesitaba. ¿Así es como te sientes?, había preguntado Eraserhead en voz baja mientras devoraba los archivos, con un tono que era una extraña mezcla de asombro y miedo. Solo los que estaban al tanto habrían entendido a quién le hablaba, pero él era un hombre cauteloso por naturaleza. ¿Esas notas perfectas? ¿Estudiar? Para ti, eso es solo una broma, ¿no? Aizawa nunca sería un hombre que se jactara de sí mismo, pero tenía una idea sólida de lo inteligente que era en comparación con los demás. Y no tendría problemas en admitir que los hallazgos que descubrió en los archivos de Lily no eran en modo alguno el resultado de su propia destreza analítica o razonamiento táctico únicamente. Durante esas 6 horas que había pasado encorvado sobre esos papeles, había logrado conectar los puntos e identificar los puntos débiles que sabía que normalmente se le habrían escapado. Los bastardos que todos habían estado persiguiendo con tanto fervor no estaban tan distanciados como siempre habían afirmado estar. ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta de que todos tenían reuniones organizadas en fechas coincidentes? Estas reuniones no tenían un lugar de reunión coherente, claro, si es que se había señalado alguna ubicación, pero había otras pruebas. Los billetes y recibos de los mismos negocios aparecían en los registros financieros de cada objetivo como un reloj. Servicios de catering, servicios de lavandería, baños públicos. La lista seguía, pero el dato más útil que había obtenido Aizawa era que todos los cabrones compartían la misma preferencia en lo que se refiere a oficinas de alquiler. Eraserhead sabía que nunca habría podido hacer esas correlaciones ante Tsukauchi en circunstancias normales, especialmente en solo 6 horas. Y no lo había hecho, sino Izuku. El héroe clandestino había experimentado una epifanía mientras procesaba los expedientes, lo que permitió que la sangre de Izuku resolviera sus acertijos como si fueran rompecabezas para niños pequeños. Ese nivel de inteligencia era embriagador como el infierno. El solo hecho de recordar la sensación de una percepción tan clara hizo que Aizawa se estremeciera. El héroe subterráneo se dijo a sí mismo que era solo el resultado de pensar en la resolución que estaba a punto de ver ese día. De repente, las puertas dobles de la gran oficina se abrieron de golpe y un grupo de niños temblorosos fueron conducidos al interior por soldados armados.
Mientras los jóvenes lloraban y se apretujaban contra una de las paredes lo más lejos posible de las puertas, hombres con trajes de negocios comenzaron a entrar, muchos de ellos con sonrisas maliciosas en los rostros. Muy por debajo, y de la forma más discreta posible, un camión antidisturbios sin distintivos dobló la esquina de la cuadra. Según su trayectoria, su objetivo era el mismo edificio de oficinas al que Aizawa estaba mirando con furia. Y los actores han subido al escenario, gruñó Eraserhead, mirando a los niños que lloraban, a los matones, a los hombres de negocios, al camión y de vuelta a casa. Aún con la sangre de Izuku en la boca, Aizawa solo había tardado hasta la noche del miércoles en engañar a todos los bastardos de los expedientes y decirles que otro de ellos había organizado una de sus fiestas especiales, una celebración por haber eludido una vez más la ley sin dificultad. En el camino, el héroe clandestino incluso había logrado descubrir la red de traficantes de niños que empleaban los bastardos. Con las órdenes de Izuku como estaban, su reacción instintiva de acabar con la escoria de inmediato fue aplastada, y dejó que los criminales continuaran con sus pecados, por el momento. Fingir que había pedido una presa fresca le había revuelto el estómago a Aizawa, pero eso significaba que ese grupo de niños no habría estado expuesto al mismo trato que había sufrido Lily. Además, cada uno de ellos se convertiría en testigo, un clavo en el ataúd de los bastardos que los habían sacado de sus hogares y familias para sus propios placeres enfermizos. El reportero había sido una idea de último momento, honestamente. Digamos que se mostró su lado vengativo. Había sido desalentador volver a experimentar con qué facilidad cualquier información procedente de, por o sobre un héroe podía llegar a oídos de la prensa. Para ser justos, enterarse de que un grupo de los ricos y poderosos de la sociedad iba a celebrar una de sus fiestas exclusivas en un lugar secreto habría sido demasiado bueno como para dejarlo pasar, independientemente de la fuente. La probabilidad de que se produjeran prácticas ilícitas, desde espionaje corporativo hasta manipulación del mercado, atraería a cualquier servidor de los medios que se precie. Al fin y al cabo, estos temas siempre provocaban escándalos y aumentaban los índices de audiencia. Aizawa había elegido a la reportera que se escondía en un armario y que sin duda estaba al borde de sufrir un ataque cardíaco, en gran parte porque era una de las pocas personas que conocía por su nombre que se enorgullecía de tener una reputación de honestidad y de defender ferozmente la verdad. Esperaba que disfrutara cubriendo la historia de su vida esa noche. El fuerte movimiento policial, todo eso era obra de Tsukauchi. Una persona anónima había dejado un mensaje para el detective citando información privilegiada de que los bastardos que no había podido atrapar habían reservado recientemente una gran oficina para una reunión en un edificio que pertenecía a un conocido mutuo hasta entonces desconocido de todos los involucrados. Cuando la persona que llamó dio una fecha y hora, el detective casi se cayó de la silla. Y cuando Aizawa informó silenciosamente sobre la presencia de varios niños secuestrados en la zona, lo hizo. Ahora solo quedaba una casilla por marcar para el héroe subterráneo. Ya era hora de que llegara mi coartada. Eraserhead hizo una pausa y bajó los binoculares para poder decir con sinceridad que solo había visto a los hombres de negocios entrar en su oficina alquilada si alguien se lo preguntaba. Debido a que las órdenes de Izuku le aclararon la cabeza, Aizawa se dio cuenta de que tendría que estar lo más desvinculado posible de la operación que se avecinaba. No debía haber ninguna posibilidad de que los abogados de los bastardos protestaran porque un héroe rencoroso se había involucrado. Había visto demasiados casos de ese tipo en sus años de novato. El sonido de pasos detrás de él le dijo al héroe subterráneo que todo iba según lo planeado. Tan pronto como Midnight terminara su enfoque dramático, lo vigilaría mientras hacía un poco más de fisioterapia y nadie tendría motivos para sospechar que había tenido algo que ver con la caída de los bastardos que estaban a punto de ser capturados. Oh. ¿Y si no es Eraserhead? Gritó una voz femenina cálida y alegre. La concentración de Aizawa en seguir su plan se disolvió instantáneamente cuando sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente. Conocía esa voz y a la mujer a la que pertenecía. ¡Qué coincidencia! El héroe subterráneo siguió su reacción instintiva y se dio la vuelta. Sus largos mechones de color verde espuma de mar, coronados por un pañuelo naranja, llamaron su atención. Siguiendo un camino familiar, bajó la mirada y sonrió con picardía antes de levantarla rápidamente para fijarse en las esmeraldas oscuras gemelas que ya lo miraban fijamente. Esos ojos. Aizawa sintió una punzada en el pecho, que ignoró obedientemente. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Dónde estaba Midnight? ¡Qué broma! Eraserhead casi balbuceó, antes de lograr recuperar el control de sí mismo. ¿Qué estás haciendo aquí?
La heroína, siempre sonriente, arqueó una ceja ante la reacción fuera de lo común, pero silenciosamente se sacudió la sensación que la había estado hundiendo en el estómago toda la mañana mientras contemplaba al hombre frente a ella. ¿Qué quieres decir, Eraser? Hoy me apetecía patrullar la zona, respondió finalmente la señorita Hoke, mostrando su característica sonrisa infantil. Al notar la expresión inexpresiva que la miraba, la heroína profesional soltó un bufido mientras hacía como si pusiera los ojos en blanco. Veo. Estaba haciendo mi camino alegre cuando Midnight me llamó de la nada. Dijo que necesitabas un poco de compañía, Shouta. Necesito compañía. Una frase codificada que se usa en la profesión de héroe en Japón para alertar a otros héroes profesionales de que uno de los suyos estaba en peligro de perder la calma, caer en la tristeza o, en general, dar la sensación de estar a un paso de emprender una sangrienta cruzada de venganza. Esta no sería la primera vez que Aizawa había sido declarado necesitado compañía, pero que la mujer que tenía delante, de entre todas las personas, lo dijera le provocó otra punzada en el pecho. Maldita sea medianoche y su intromisión. Ese no es el caso, Aizawa hizo todo lo posible por hablar con su tono más natural. El brusco héroe clandestino se alejó unos pasos de su posición anterior y se dejó caer en una silla cercana que algún empleado desconsiderado había dejado en la azotea quién sabe cuánto tiempo atrás. Con suerte, su invitado inesperado no notaría el bote de basura lleno de bolsas de jugo detrás de él, o sería obvio que había pasado más tiempo en ese lugar de lo que se consideraría normal. ¿De verdad?, preguntó la señorita Hoke, sonriendo aún más mientras se inclinaba hacia adelante, con los puños apoyados en las caderas cubiertas por los pantalones cortos. Para cualquier observador casual, habría parecido que la mujer de cabello color espuma de mar estaba intentando captar la atención de su brusco compañero invadiendo su espacio personal, pero quienes los conocían a ambos sabrían que en realidad estaba tratando de entender mejor al hombre. ¿Vas a volver a decirme esa tontería del lobo solitario? No, respondió Eraser de la forma más neutral posible. La respuesta simple hizo que la señorita Hoke le lanzara una mirada interrogativa. El hombre que tenía delante no parecía trastornado ni al borde del abismo. ¿Qué había causado tanta preocupación a Midnight? Todavía no me han dado el visto bueno. Como mucho, me permiten hacer ejercicio para ver si puedo volver a hacer el trabajo de héroe. Por primera vez desde su llegada a la azotea, Emi Fukukado sintió que su sonrisa siempre presente se desvanecía. Desde que conocía a Shouta Aizawa, él nunca había sido de los que dejaban que los problemas y las migajas del trabajo lo afectaran. Si estaba dispuesto a dar un paso atrás, entonces, ¿es verdad?, preguntó la señorita Hoke, con una preocupación palpable en sus palabras. La chica de pelo verde espuma de mar tuvo que contenerse para no reaccionar más, como si quisiera hacerlo. Los informes dicen que 2 miembros del personal de la UA resultaron heridos mientras protegían a sus estudiantes. Uno de ellos era usted, ¿no? Herido hubiera sido decirlo suavemente, pero Aizawa no tenía intención de aumentar la preocupación que podía ver irradiando el rostro de la señora Hoke. Me recuperé, dijo Eraser con sencillez, y su pobre intento de humor no logró ahuyentar la mirada que le dirigían. Uno de mis estudiantes me curó en el lugar. Nezu solo está siendo un fastidio y me está obligando a tomarme unas vacaciones. Estoy bien. La señorita Hoke se quedó mirando al héroe subterráneo durante un largo rato, observando atentamente sus rasgos. No dejó de notar que, algo bastante extraño para un hombre que había sido herido recientemente en batalla, Eraser en realidad lucía mejor que nunca. Su piel tenía un tono más saludable, su postura indicaba vitalidad por una vez en lugar del agotamiento perpetuo que solía mostrar y. Había menos cicatrices en su rostro. Debe ser un mago bastante blanco ese, murmuró la señorita Hoke antes de silbar con aprecio, disfrutando de los cambios que podía ver. Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres hacer una carrera como en los viejos tiempos? ¿Por qué iba a? El intento habitual de Eraser de rechazar la oferta se vio interrumpido cuando su estómago emitió un fuerte y retumbante gruñido. Fue en ese momento que Aizawa recordó que no había comido nada ese día, excepto un paquete de jugo esa mañana. La señorita Hoke sudó una gota mientras el héroe subterráneo luchaba contra el ligero rubor que amenazaba sus mejillas. ¿Por qué te invito a un poco de ramen?, afirmó la señorita Hoke más que preguntar, rompiendo el incómodo silencio. Si bien su tono no transmitía nada más que seriedad, la sonrisa maliciosa de la heroína de cabello color espuma de mar había regresado con toda su fuerza. Al darse cuenta de que no tenía ninguna excusa racional para seguir resistiéndose y de que, de todos modos, realmente necesitaba salir de allí pronto, Aizawa gruñó mientras se tragaba su disgusto y se levantaba de la silla. Podía hacerlo.
podía pasar una noche con ella otra vez y. Esto no es una cita. Cuando Eraserhead comenzó a caminar hacia un conocido puesto de ramen, no pudo ignorar la risa de la señorita Hoki a su lado. Algunas cosas nunca cambian. Y otros lo hicieron. Como la suerte de los bastardos que ahora dejaba a su suerte. Todo había ido según lo planeado, salvo la heroína de pelo color espuma de mar que ahora corría a su lado, y cuando este viernes en particular llegara a su fin, también lo haría su cruzada. Se vengaría por Lily, por todas las víctimas de esos monstruos. Y si esa venganza era tan fría y brutal que era casi vil, entonces que así fuera. Sábado por la mañana, sede de la policía de Musutazu, juntos y aproximadamente en formación de B, Izuku, Tai y Lily entraron en la imponente estructura, que era la jefatura de policía. El trío estaba vestido con sus trajes de héroe, el de Lily había sido terminado recientemente, aunque eso causó más una escena que no debido al hecho de que el uniforme del zombie más pequeño era una copia rosa del de Tae. Iba en contra de todas las reglas del sigilo y no tenía ninguna utilidad práctica, pero dado que el papel de la peli azul era ser de apoyo de todos modos, Izuku no había puesto objeciones cuando le habían pedido permiso. Midoriya-san, saludó el detective Tsukauchi al adolescente de cabello verde tan pronto como el trío terminó de cruzar el enorme vestíbulo del edificio. La apariencia ligeramente despeinada del hombre, habitualmente ordenado, dejaba claro que tenía o había tenido prisa recientemente. Me disculpo por pedirte que dejes pasar tu fin de semana libre, pero tu ayuda nos vendría muy bien en este momento. No era la primera vez que Izuku se alegraba de haber solicitado que sus gafas de sol tuvieran un tratamiento especial para que actuaran como espejos bidireccionales cuando no estuvieran expuestas a la luz del sol. Con su tamaño, el adolescente de cabello verde sentía como si la mitad de su rostro estuviera cubierto, y el ocultamiento adicional, real o imaginario, ayudó al héroe en formación a ocultar lo nervioso que se sentía en situaciones estresantes. Situaciones como esta, cuando lo habían llamado sin contemplaciones a la jefatura de policía. Está bien, detective, aseguró rápidamente Izuku, inclinándose ante el hombre mayor. Lily, que había estado haciendo pucheros en silencio por haber sido ignorada, copió rápidamente la postura respetuosa de Sumili-san. Como dijiste, tuve el fin de semana libre y prefiero pasar ese tiempo trabajando que, pensando, la verdad. Nete dijo la verdad. La noche del viernes había estado llena de angustia para él. Cuando descubrieron que tendrían que estar separados, Suyu casi había estado desconsolada. La adolescente Ramita había planeado pasar todo el fin de semana asegurándose de que su novio se mantuviera por encima del abismo de depresión que parecía perseguirlo incluso después de todas sus sesiones de terapia, pero sus hermanos menores habían programado citas con el dentista para el sábado y luego controles físicos el domingo debido a que los quirks de su familia a menudo afectaban su fisiología. En cierto modo, Izuku se sintió aliviado de que Tsukauchi tuviera tan poco reparo en pedirle ayuda a un chico con una sangre tan maldita, incluso si era solo para resolver un caso que necesitaba una resolución inmediata. No hace falta decir que el adolescente de cabello verde estaba contento de tener algo en lo que mantener su mente ocupada. Fue agradable poder volver a mirar a Lily y poder sonreír. Ya veo, a Tsukauchi le dolía ver a alguien tan joven y amable sufrir tan duramente por las razones equivocadas. Desafortunadamente, había trabajo que hacer y justicia que lograr. Podría ofrecerle consejos a la Verdanete más tarde. Por favor, si quieres, sígueme. Como su pasantía extracurricular con la fuerza de policía comenzaba oficialmente el próximo lunes y solo duraría hasta el viernes de esa semana, Izuku naturalmente había asumido que habría un ritmo mesurado en sus lecciones. Seguramente una institución como la fuerza de policía ya habría agilizado sus programas de orientación y capacitación. Primero, probablemente comenzaría a aprender sobre todo el papeleo y los protocolos necesarios para hacer cumplir las leyes del país. Después de 2 días de eso, probablemente le mostrarían los pormenores de cómo procesar las escenas del crimen y los protocolos involucrados durante otros 2 días. Finalmente, en su último día, probablemente le darían archivos de casos para que los revisara y aprendiera sobre todos los errores comunes que los héroes cometían accidentalmente al presentar sus informes. Sin embargo, debido al hecho de que lo llamaron temprano, Izuku no estaba tan sorprendido como lo habría estado cuando descubrió que el detective lo estaba guiando a la morgue. Midoriya-san, la voz de Tsukauchi sacó a Izuku de sus pensamientos acelerados. El detective sonaba mucho más serio de lo que lo había oído antes. Sé que probablemente esperabas algo más relacionado con el trabajo de oficina y los protocolos, pero el departamento se ha topado con un caso bastante importante y. Nos hemos topado con un muro. Arg, el repentino gemido molesto de Tare interrumpió al detective antes de que pudiera terminar su explicación.
La chica verde y la chica azul se dieron vuelta, pero la chica zombie mayor tenía la mirada vacía como siempre. Las dos parecían haber entendido el mensaje que había en el ruido sin palabras, aunque el detective solo pudo parpadear confundido. Sí, ya me lo había imaginado, dijo finalmente Izuku, recibiendo una palmadita en la espalda de su primer compañero. ¿Por qué otra razón estaría aquí, si no fuera para usar mi don? Aunque había intentado que las palabras fueran alegres, la sonrisa de dolor que el adolescente de cabello verde no pudo ocultar hizo que Tsukauchi se estremeciera. El detective odiaba que pareciera que solo querían a Izuku por su don. Esto no le causará problemas a Izumi, ¿verdad? Preguntó Lily, provocando una sonrisa nerviosa en los labios de Tsukauchi. Todavía no estaba seguro de si la chica zombie más joven de Izuku debía considerarse linda, dulce o espeluznante. No te preocupes, ya hemos terminado con el papeleo. No habrá ningún problema, le aseguró Tsukauchi, forzando su mueca a convertirse en una sonrisa levemente alentadora. Aún así, había algo en la respuesta del detective que parecía fuera de lugar para el héroe en formación. Ahora, entremos, ¿de acuerdo? Mientras abría la puerta para Izuku y sus chicas zombies, Tsukauchi no pudo evitar notar algo. ¿Era su paranoia o los ojos de Tai habían estado mirando fijamente la habitación mientras el trío entraba? No había sido como un niño curioso en un entorno nuevo y extraño, como había sido la reacción de Lily, sino más bien como los ojos cautelosos y errantes de alguien que busca peligros potenciales para su amo. Sacudiéndose de sus ridículos pensamientos, Tsukauchi siguió a los tres hasta la morgue. Una vez que todos estuvieron debidamente ubicados en la habitación ligeramente fría, Izuku rápidamente se dio cuenta de los dos cadáveres cubiertos con lonas que yacían en estado sobre mesas de metal separadas. Uno era del tamaño de un adulto, el otro, un adolescente como él. El adolescente de cabello verde se tragó el nudo que intentaba cerrarle la garganta. Tsukauchi dio un paso adelante con seriedad y retiró respetuosamente las lonas lo suficiente para revelar los rostros de los fallecidos. Izuku tenía razón en ambos relatos. La primera víctima era un hombre de mediana edad, mientras que la segunda era una adolescente que no podía ser mayor que él. Ambos lucían cabello rubio, aunque el héroe en formación podía ver que la chica tenía algunos mechones que habían sido teñidos de rojo, naranja y verde. Los rasgos faciales y el cabello similares llevaron a Izuku a creer que lo más probable es que ambos estuvieran emparentados. ¿Habían sido extranjeros o tal vez tenían ascendencia extranjera? Afortunadamente, ambos cadáveres habían sido vestidos nuevamente con batas de hospital. El nombre del hombre era Ryuji Nikaido, comenzó Tsukauchi, entregándole una carpeta manila a Izuku mientras se interponía entre los dos fallecidos. Y esa era su hija, Saki. Izuku escuchó con un oído, abrió la carpeta que le habían dado y examinó la información que contenía. Desafortunadamente, muchas páginas habían sido censuradas en gran parte y la multitud de líneas gruesas y negras hicieron que fuera extremadamente difícil reconstruir cualquier cosa desde el principio. Los encontramos ayer, temprano por la mañana, después de que un vecino informara de que había oído disparos. Nikaido-san ya estaba muerta cuando llegamos al lugar de los hechos. Saki, sin embargo, seguía aferrándose a la vida a pesar de su estado crítico. Lamentablemente, anoche, falleció a causa de sus heridas. Izuku asintió con la cabeza mientras el detective le explicaba lo que había hecho y fue pasando las páginas que tenía en la mano. Era como el rompecabezas más difícil que jamás había intentado resolver, con piezas que habían sido removidas a propósito, pero a medida que pasaban los segundos, el adolescente de cabello verde comenzó a hacer lo imposible. En su mente, una historia comenzaba a tejerse a partir de los fragmentos. ¿Y qué historia fue aquella? Nikaido-san era en realidad un extranjero, como si no pudieras notarlo, que poseía un pequeño taller en el que solía reparar coches y motos, continuó Tsukauchi, sin darse cuenta de lo que pensaba su pasante. Era un estilo de vida modesto y nunca había tenido problemas con la ley. Su hija, por otro lado, se había convertido recientemente en una persona muy rebelde. Los registros indican que acababa de hacerse cargo de una banda de motociclistas, Doremi, y estaba empeñada en ganar notoriedad en su barrio. El detective continuó revisando la información pública de las dos víctimas, como que Saki había nacido en Japón después de que Nikaido-san había solicitado asilo, pero el cerebro de Izuku había bloqueado en gran medida la voz del hombre en ese momento. El escaso contenido del archivo, lo que no estaba escrito en las páginas o estaba redactado. El hecho de que él estuviera allí, un viejo recuerdo se encendió, y fue como si los espacios en blanco se llenaran solos, y el adolescente de cabello verde de repente vio debajo de lo que estaba debajo.
La teoría actual es que Saki y Sudoremi llamaron la atención de uno de los clanes Yakuza supervivientes, probablemente uno de sus miembros más jóvenes o el hijo de un jefe, dijo Tsukauchi, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesitamos validar esta teoría lo antes posible y luego aplastar el cáncer del viejo mundo que es responsable. Izuku podía entender lo que decía el detective y por qué lo decía, pero, ¿Yakuza? ¿Matar a este hombre? Él llamó mierda. Entonces, Izuku cerró la carpeta y la colocó cuidadosamente en el borde de la mesa en la que descansaba Nikaido-san. La jovencita miró fijamente al detective, sin darse cuenta de cómo la tenue luz se reflejaba en sus gafas de sol y le daba a su apariencia una sensación espeluznante. ¿Quieres que resucite a estos dos, o más específicamente a Nikaido-san, para que puedas confirmar que los restos de CL no están operando nuevamente en nuestra nación? El rostro de Tsukauchi perdió todo color al instante, el corazón se le subió a la garganta y el hielo le inundó las venas. Rápido como un rayo, el detective recuperó la carpeta que le había dado a Izuku y recorrió las páginas. Seguro que no había quedado nada sin redactar. La propia ONU había ordenado que se mantuviera el máximo secreto en este caso. La tarea era sencilla: descubrir la verdad y llevar ante la justicia a quien había asesinado al hombre que hacía mucho tiempo había prestado un servicio inigualable al mundo, y luego poner a All Might en marcha contra cualquier rastro de CL que se hubiera atrevido a respirar en dirección al hombre. Si es que quedaba alguno que pudiera estar involucrado, claro está. Pero cuando el detective terminó de escanear la última página del archivo, finalmente llegó a la conclusión de que Izuku había deducido la verdad secreta por su cuenta, una hazaña que en gran medida fue aterradora para el adulto. ¿Cómo? La pregunta breve y sencilla de Tsukauchi, que puso de relieve la absoluta conmoción y asombro del detective, significó mucho para Izuku. Pero el héroe en formación se apresuró a reprimir su euforía. Si lo hubieran presionado, habría tenido que admitir que ser un fanático de los héroes fue lo que le dio la clave. Habían pasado más de 20 años desde que All Might debutó y rápidamente obtuvo el título mundialmente reconocido de símbolo de la paz. Pero lo que muchos habían olvidado era que este logro no había tenido nada que ver con aplastar a familias del crimen organizado, desmantelar células de fanáticos religiosos o desmantelar redes de tráfico globales. El héroe número 1 había recibido su importante manto después de encabezar la operación que derribó a la organización conocida como CL. En un momento en que la población mundial acababa de dar un giro a favor de aquellos condones, una camarilla de ricos y trastornados se había reunido con el objetivo de librar al planeta de todos aquellos que no pudieran ser clasificados como humanos normales. Los lunáticos se habían bautizado como CL, en honor a la verdadera alma de la humanidad por la que decían luchar. Después de un largo periodo de agitación social exacerbada, batallas por poderes con héroes en una gran cantidad de países y numerosos ataques terroristas dirigidos contra personas con dones, en una declaración internacional CL había anunciado su golpe de gracia. Misiles. Afirmando estar en posesión de un virus que podría erradicar por completo el gen del factor Kirk, el liderazgo demente de la organización anti-Kirk había anunciado audazmente su plan para desatar un fuego infernal selectivo en el mundo, sin importar los daños colaterales. Y en el caos que siguió a esa declaración de intenciones intervino All Might. Aunque el ciudadano medio probablemente solo podía recordar la participación del símbolo de la paz, el héroe de héroes no había tenido éxito en su misión solo, por supuesto. Héroes profesionales valientes de todo el mundo se habían ofrecido como voluntarios para responder al llamado para acabar con CL, incluidos muchos de los miembros más antiguos del actual Top 10 de Japón. Cuando la batalla final comenzó a escala global, All Might hizo su debut oficial no solo salvando a todos los ciudadanos en peligro que tuvieron la mala suerte de estar presentes en su ubicación, sino que también llevó la pelea directamente al líder de CL sin ayuda de nadie inmediatamente después. Pero la victoria no habría estado tan completamente asegurada si no fuera por las acciones de un solo hombre sin don, borrado por la historia. Según los rumores, había sido un estadounidense, un agente de la moribunda CIA del país, quien había descifrado las bases de datos de CL, revelado su información y ubicaciones, e incluso desenterrado la existencia de un misil de respaldo independiente. Esos mismos rumores también sostenían que había sido ese mismo agente el que había ido más allá para infiltrarse en la base oculta de la organización anti-Kirk, que había estado en Japón, y desarmar el misil hasta entonces desconocido segundos antes de su lanzamiento. A cambio, el agente había sido recompensado con un anonimato absoluto. El mundo nunca supo su nombre ni su participación, y su país borró su existencia de todos los registros. Solo había un único vídeo que demostraba su existencia, solo uno, en el que el propio All Might agradecía a un individuo llamado Roy por su ayuda,
No olvido la historia, respondió Izuku, mientras su mente repasaba hechos fragmentados, teorías y conspiraciones tras incontables noches de nerds pensando en todo lo que el héroe había desenterrado. Ahora que entendía exactamente a quién se estaba acercando, Izuku hizo una reverencia solemne ante los restos de uno de los primeros héroes verdaderos de la sociedad moderna. Incluso cuando la historia misma quiere olvidar. Y además, no me habrías pedido que usara mi don para resolver el asesinato de cualquier viejo mecánico, sin importar a quién pudiera haber enojado o no su hija rebelde. En ese momento, Tsukauchi decidió que el adolescente que estaba parado frente a él era demasiado bueno para un programa de héroes, incluso el de la UA, y probablemente demasiado bueno para que lo mantuviera bajo control un solo país en particular. Puede que fuera un poco joven, pero el detective estaba considerando seriamente la posibilidad de sugerir que el héroe en formación de cabello verde fuera ascendido rápidamente a un puesto de liderazgo en la Interpol. Midoriya-san, no puedo confirmar ni negar tus afirmaciones, afirmó Tsukauchi, muy serio, pero te pido que nunca hables de tu teoría con nadie. Izuku, que miraba fijamente al detective con expresión sombría gracias a sus gafas de sol, asintió lentamente. Tras demostrar su comprensión, el adolescente de pelo verde se giró para observar con más detalle el estado de las dos víctimas. Ryujin Kaido, Roy, como quiera que se llamara en realidad, obviamente ya había pasado su mejor momento. Su pelo, que antes era espeso, mostraba signos de calvicie y su cintura prominente hablaba de muchas comidas indulgentes sin preocupaciones. Aunque esto normalmente habría apuntado a un objetivo tan inofensivo como los demás, los músculos bien definidos de los brazos del hombre, así como sus manos callosas, indicaban que el viejo héroe no se habría rendido sin luchar. Si no hubiera sido por los 3 agujeros de bala en el torso del hombre, probablemente habría podido incluso defenderse de los atacantes que lo persiguieron a él y a su hija. A diferencia de su padre, la niña, Saki, parecía tan feroz como Nikaido-san, sin pretensiones. Tenía más o menos la misma edad que Izuku, como él había pensado, aunque era un poco más baja que él. Lo que se veía de su cuerpo estaba plagado de cicatrices, muchas demasiado descoloridas para haber sido causadas en el ataque que le quitó la vida. Había estado en forma, era atlética incluso, y lo más probable es que hubiera dado una pelea increíble, si los raspones y moretones en sus nudillos eran una indicación. La causa de su muerte no era fácilmente visible, lo que hizo que Izuku adivinara que debe haber sido algún tipo de trauma interno severo o el resultado de un don que no dejó ninguna evidencia externa de su uso. Una vez terminado su examen superficial, Izuku miró a Tsukauchi, quien le devolvió una débil sonrisa. ¿Estás listo?, preguntó el detective. Izuku exhaló lentamente antes de abrir los ojos, su determinación de hacer justicia a las víctimas que se encontraban frente a él se solidificó en su corazón. Sí. 10 minutos después, la morgue de la sede de la policía, que se haga justicia. Que la verdad no se pudra. Tsukauchi se quedó de pie, incómodo, a un lado, después de haber visto al adolescente de cabello verde que recientemente había tomado bajo su protección convertirse en un nigromante y cantar siniestramente mientras inyectaba jeringas llenas de su sangre primero en el mayor de los Nikaido, luego en el más joven. Sinceramente, había sido la cosa más extraña y aterradora que el detective había presenciado en mucho tiempo, y vivía y respiraba una profesión que se ocupaba de los horrores que los humanos podían infligirse entre sí a diario. El hecho de que las chicas zombies le hubieran dado a Izuku miradas de cariño mientras él hacía su magia, no había ayudado a aliviar su sensación de inquietud. Tsukauchi tuvo que recordarse a sí mismo que esto era por justicia, que Tai y Lily eran herramientas de esa justicia, que esto no estaba creando más monstruos en el mundo. Entonces, sucedió. Como si fuera una película clásica de muertos vivientes de principios del siglo XX, Saki se sentó de repente en su mesa. Los ojos de la zombie rubia eran brasas de ira, sus músculos se hincharon mientras se tensaban, y entonces, ¡aak! De sus labios gruñones no se escapó más que un fuerte y enojado gemido. Tsukauchi sinceramente no sabía qué pensar. El informe inicial del forense decía que Saki había sufrido un traumatismo craneal extremo, que la había llevado a caer en un coma en el que finalmente murió. Quizás el daño había sido tan terrible que no quedaba nada de la niña para recuperar. ¿Acababa de darle a Izuku la licencia para crear otra Tare? Tranquila. Estás en la morgue de la jefatura de policía de Musutazu, dijo Izuku, intentando apaciguar a la recién resucitada chica zombie. O al menos eso era lo que Tsukauchi esperaba estar intentando hacer. Irraa, el gemido esta vez sonó más molesto que cualquier otra cosa. No, no estás bajo arresto, respondió Izuku, visiblemente esforzándose por encontrar algo más aceptable que decir. En realidad, fuiste traído aquí como víctima de un ataque. Silencio.
La chica zombie rubia miró fijamente a la nigromante de pelo verde. Los segundos transcurrían. Giga. Raruk. Aga. Mientras el recién resucitado no muerto descendía en un ataque de gruñidos y sonidos confusos, Lily dio un paso detrás de Tare, agarrándose de la camisa de la chica zombie mayor mientras lo hacía. Lily cree que Blondie tiene algún daño cerebral, dijo finalmente la zombie más pequeña, ganándose una mirada asesina de su contraparte rebelde. Lily está segura de que algunas de esas palabras no son reales. Separándose suavemente del agarre de Lily, Tae se tambaleó lentamente hasta llegar detrás de Reborn, que aún se agitaba. Tal vez, si hubiera alguna degradación neuronal, su lengua y sus cuerdas vocales no podrían reaccionar adecuadamente a las señales de su cerebro, postuló Izuku, y solo logró que la angustiada chica zombie comenzara a agitar los brazos. Aunque solo pudo gemir, estaba claro que los sonidos que emitía la rubia exigían respuestas. Ra-ark. La adolescente recién resucitada ahora estaba obviamente furiosa y Tsukauchi estaba segura de que intentaría golpear o morder a alguien si esto continuaba. Las muecas de dolor que hacía Midoriya después de cada gemido no ayudaban en absoluto a calmar ese miedo. Gibara, bofetada. Más rápido de lo que los ojos de Izuku o Tsukauchi podían seguir, Tae le dio una palmada en la nuca a Saki con la suficiente fuerza como para lanzar a la rubia zombie hacia adelante. El golpe repentino fue lo suficientemente fuerte como para que la recién resucitada casi saliera volando de la mesa en la que todavía estaba sentada. ¡Ay! ¿Por qué demonios hiciste eso?, espetó Saki, mirando fijamente a Tae. Sus ojos carmesí se abrieron de repente con emoción. Oh, sí, carajo. Puedo hablar de nuevo. Una pausa significativa se apoderó de la habitación mientras las implicaciones de lo que acababa de suceder se procesaban en las mentes de los dos ocupantes aún vivos. Aparentemente, lo único que necesitaba el cerebro de Saki era un pequeño empujón para volver a empezar como era debido. Las rarezas de los dones seguramente habían vuelto a atacar. Pronto superando el hecho de que podía hablar nuevamente, Saki Nikaido se apresuró a recordarles a todos los presentes por qué había terminado en la situación en la que se encontraba en primer lugar. ¿Quién te crees que eres?, le gritó la zombie rubia a Tare, fulminando una vez más a la pelinegra con la mirada mientras hacía todo lo posible por sonar intimidante. ¿Quieres morir? Normalmente, Saki sabía que su mirada era tan intensa que cualquier persona normal de la calle no podría soportarla. Pero esta fulana, quien quiera que fuera, no reaccionó en absoluto. Eso fue una falta de respeto. La adolescente rebelde mantuvo obstinadamente el concurso de miradas que se había iniciado silenciosamente entre las dos, pero muy rápidamente descubrió que los ojos aparentemente muertos de su nueva rival, la inquietaban. Gruñendo mientras le cedía a la fulana, por ahora, Saki se giró para mirar alrededor de la habitación en la que se encontraba. ¿Por qué su viejo estaba durmiendo en una mesa? Como sea, dijo la rubia zombie mientras se deslizaba del duro pedazo de mierda en el que había estado sentada. Inclinándose sobre la figura aún dormida de su viejo, Saki comenzó a bofetearlo. Oye, papá, levántate de una puta vez. No hay forma de que nos perdamos el combate de lucha libre de esta noche. Lo prometiste. Tardíamente, Tsukauchi se dio cuenta de que de repente tenían un problema bastante grande. Ryuji Nikaido no estaba despertando. Midoriya-san, susurró el detective en voz baja, sin pronunciar el resto de su pregunta, pero entendida fácilmente. ¿Qué estaba causando esta falta de reacción? No lo sé, logró susurrar Izuku, mientras su mente se aceleraba para explicar este inesperado suceso. De todos los momentos en los que su don podía actuar, tenía que ser ahora. Por supuesto que le fallaría a un héroe como Ryuji Nikaido cuando más importaba. Pero por mucho que pensara, solo había una diferencia entre el padre y la hija que le llamó la atención al adolescente de cabello verde. ¿No podría ser la hora de la muerte? Al instante, Tsukauchi sintió una ola de culpa que lo invadía cuando Saki comenzó a golpear a su padre que aún no respondía, haciendo una mueca de dolor cuando la chica zombie rubia trató visiblemente de reprimir su creciente ansiedad cuando sus ataques continuaron sin respuesta. Por supuesto, habría un límite de tiempo para un don con un atributo de zombificación tan poderoso como el de Midoriya. Los dones fuertes a menudo venían con limitaciones que parecían incorporadas para frenar naturalmente el uso excesivo o el abuso por parte de sus portadores. Era una tontería pensar que la adolescente de cabello verde hubiera sido capaz de resucitar a alguien después de un período de tiempo. Eso significaba que la escena que se desarrollaba ante él era en parte culpa suya. Debería haberle pedido al héroe en formación que estaba a su lado que viniera en el momento en que los nombres de las víctimas habían hecho sonar una alarma en el sistema.
En cambio, había esperado demasiado, perdiendo el tiempo preocupándose por los trámites burocráticos y las consecuencias. Bueno, ahora sabemos que hay un límite de tiempo. Las palabras del detective eran más para sí mismo que para el nigromante ahora visiblemente angustiado que estaba a su lado. Yo no sabía, Izuku logró decir, las lágrimas comenzaron a nublar su visión. El adolescente de cabello verde no necesitaba que nadie se lo dijera, sabía que había hecho daño a otra persona con su don. Debería haber visto venir una eventualidad como esta. Tratar de criar una familia en la misma habitación, al mismo tiempo, era simplemente buscar problemas. ¿Por qué no se había dado cuenta de que existía la posibilidad de que una de las víctimas no regresara? ¿Por qué no había considerado el dolor que le estaría causando a alguien al ser separado de su ser querido cuando de otra manera no lo habría sido? Fue toda su culpa. Idiota. Gritó Saki, dando un último puñetazo en el pecho de su padre. El crujido del hueso atrajo la atención de Tsukauchi e Izuku, lo que hizo que ambos no vieran al zombi rubio que rápidamente se pasó un brazo por los ojos llorosos. Sorbiendo con fuerza y limpiando cualquier rastro restante de debilidad, la adolescente rebelde se giró para mirar a los dos hombres que ahora la miraban con los ojos muy abiertos. Muy bien. ¿Y ahora qué? Tsukauchi se apresuró a dar un paso adelante, feliz por una oportunidad para tomar el control de la situación. Por triste que fuera, todavía necesitaba intentar rescatar toda la información que pudiera y resolver el caso en cuestión. Era de suma importancia para la seguridad del mundo. Saki Nikaido, en un esfuerzo por resolver el asesinato de tu padre, me gustaría que respondieras a mis preguntas. Las palabras eran respetuosas, pero autoritarias. El detective había usado esas mismas palabras y ese mismo tono en innumerables ocasiones antes, en muchos casos. Cualquier otra persona habría estado de acuerdo inmediatamente. Desafortunadamente, Saki ya había demostrado que no era como los demás. La zombi rubia le lanzó una mirada siniestra al hombre que, según ella, era un policía. Su desconfianza y su desagrado por las figuras de autoridad eran evidentes. ¿Y por qué demonios iba a cooperar con un asqueroso comedor de donas? ¿Qué tiene de malo comer donas? Preguntó Lily inocentemente, ahora detrás de Izuku. La confusión de la peliazul ante la frase se podía ver claramente en su gran mirada rubí. En realidad es un insulto dirigido a los policías callejeros, corrigió Izuku en voz baja, haciendo todo lo posible por minimizar la influencia de la vulgaridad de Saki en su adorable asistente. Redirigiendo su atención a la recién criada chica zombie, el adolescente de cabello verde levantó la voz para hacerse oír. Pero Tsukauchi-san es en realidad un detective. Oh, entonces un comedor de donas glorificado. El zombi rubio rebelde parecía estar bastante decidido a no cooperar. Bofetada. Saki se tambaleó hacia adelante mientras Tare le daba una fuerte palmada en la nuca. Otra vez. Gaa. El gemido de Tae pareció sorprender a la chica rebelde. O al menos captó su atención lo suficiente como para hacerla reflexionar. ¿Quién me curó? Preguntó Saki, sorprendiendo a Tsukauchi, ya que el detective recién ahora se dio cuenta de que la hija de uno de los héroes más anónimos del mundo aún no sabía que era una no muerta. Espera. ¿La judía verde fue la que me curó? Izuku decidió ignorar el comentario sobre su color de piel y se dio cuenta de que Saki ya no lo miraba con enojo. En cambio, decidió aprovechar al máximo la oportunidad que tenía para hablar. Nikaido-san, sé que no te gustan los oficiales de policía, comenzó Izuku, manteniendo su voz lo más tranquilizadora posible, pero necesito que cooperes con el detective. En el momento en que las palabras terminaron de salir de los labios del adolescente de cabello verde, los ojos carmesí de Saki comenzaron a brillar un poco más. Tsukauchi supo al instante que el aspecto de control de Izuku había echado raíces. Tienes que responder todas las preguntas de Tsukauchi-san con la verdad. Por lo que parecía, Izuku también lo sabía. Saki hizo todo lo posible por resistirse, por hacer un comentario impertinente y negarse, era evidente por el rechinamiento de dientes de la rubia y la tensión de sus hombros mientras se sacudía en el lugar. La recién resucitada puso toda su fuerza de voluntad y años de rebelión detrás de su esfuerzo, y solo duró un segundo. Bien. Gritó Saki, desplomándose mientras cedía a la compulsión, incapaz de entender por qué sentía el deseo imperioso de escuchar las palabras de ese obvio niño de Madá. No debería haber sido tan difícil ignorarlo. Pero solo porque te debo una gran. Apoyándose en la mesa que hasta hacía poco había soportado su cadáver, Saki se cruzó de brazos y miró fijamente a su audiencia. Así que todo empezó con esta perra de cabello rosa y una docena de manchas de mierda armadas, comenzó el zombi rubio. Inmediatamente, Tsukauchi e Izuku quedaron desconcertados.
Como autoproclamados heraldos de los verdaderos humanos, CL nunca habría aceptado ni empleado a alguien con rasgos fuera de lo que solía considerarse normal. Y el cabello rosa, incluso hoy en día, no era tan normal. El muy cabrón entró bailando vals en la tienda, y no me digas que no dijiste en el tono más altivo que papá y yo habíamos sido marcados para morir porque éramos extranjeros, continuó Saki, recuperando lentamente su ira con solo recordar lo que había sucedido. Soy mitad japonesa, maldita sea. De todos modos, aparentemente íbamos a servir como práctica para una nueva generación de ejecutores de la Yakuza o algo así. Por horrible que sonara, Tsukauchi se estremeció de alivio. No había sido CL. Si se podía creer a la recién resucitada chica zombie, y basándose en la orden de Midoriya podía serlo, entonces parecía que solo se trataba de unos pocos Yakuza de sangre joven que habían tenido suerte con la familia Nikaido. Si bien una entidad del inframundo resurgente era algo de lo que preocuparse, no se comparaba con los problemas en los que se habrían metido todos si la organización Anti-Kirk hubiera sobrevivido de alguna manera después de todo este tiempo. O eso creía él. Si esos cabrones pensaron que les resultaría fácil linchar a papá y a mí, bueno, nos apresuramos a reeducarlos, continuó Saki con una sonrisa maliciosa. Nunca había visto a papá moverse tan rápido. Apenas parpadeé y ya había taladrado a 3 de esos cabrones. Por supuesto que no me iba a dejar fuera. Agarré la llave inglesa más cercana y comencé a golpear justo cuando mi viejo cogía una barra de hierro. Al escuchar los sangrientos detalles, Izuku se sintió pálido. Incluso después de todos estos años y de estar fuera de práctica, Ryuji Nikaido sonaba como si hubiera sido una verdadera fuerza a tener en cuenta. Y la propia Saki no era alguien a quien ignorar, a juzgar por su destreza con esa llave inglesa. Entonces esa perra se involucró y todo se fue al infierno, gruñó Saki, sacando a Izuku de sus pensamientos. La zombie rubia miró rápidamente el cadáver de su padre, antes de que los orbes carmesí brillaran de nuevo y ella volviera a concentrarse en su audiencia. De la nada, el maldito rosa saca 2 Uzis y comienza a disparar. Me escondí detrás de un escritorio, pero la perra tonta robó los estantes sobre mí y esa mierda se vino abajo. Lo último que escuché fue a papá gritando mi nombre, el silencio reinó una vez más mientras los 2 ocupantes vivos de la habitación digerían lo que acababan de decirles. Entonces Izuku parpadeó, dándose cuenta de algo en el expediente del caso que no coincidía con la historia de Saki. Tsukauchi-san, gritó el adolescente de pelo verde, atando cabos y sacando pescado. Creo que nos faltan una docena de cadáveres, normalmente no habría sido extraño que miembros del AMPA se llevaran a sus muertos de la escena de un crimen en un intento de mantener a la policía adivinando su número e identidad, pero el incidente con la familia Nikaido fue diferente. La policía había llegado al lugar relativamente rápido, ya que su dirección y el área circundante habían estado bajo una alerta máxima durante mucho tiempo por razones obvias. Esto significaba que los cuerpos de los agresores habían sido movidos a velocidades inhumanas y cualquier rastro de su escaramuza también había sido borrado. Por muy preocupante que sea, murmuró Tsukauchi, con una mirada bastante determinada creciendo en sus ojos, Nikaido-san, ¿puedes describir a la mujer en detalle? Saki se resistió durante una fracción de segundo antes de resoplar, molesta. El impulso de obedecer las órdenes del niño de mamá se había reafirmado rápidamente. Está bien, lo que sea, espetó la chica zombie rubia, obviamente infeliz de tener que ayudar a un miembro de la fuerza de policía. Aunque, si eso le daba otra ronda con la perra rosa, podría tragarse su disgusto y ayudar, por ahora. No hay mucho que decir. La perra no era exactamente alta ni baja. Estaba pálida como la mierda. Su pelo rosa de mierda era tan largo que lo tenía recogido en 2 moños de aspecto rizado o algo así. Había 2 lunares horribles debajo de sus ojos, y la zorra se comportó como una puta real. Nikaido-san. Reprendió Izuku, habiendo tapado ya los oídos de Lily tan pronto como la rubia zombie comenzó su colorido comentario. Lenguaje. Saki arqueó una ceja ante la reacción del niño de mamá. Parecía no entender cuál era el problema, como si no hubiera estado usando un lenguaje lo suficientemente vulgar como para poner en aprietos a un marinero. ¿Qué? Preguntó la chica zombie rubia, es solo lenguaje adulto. ¿Por qué trajiste un camarón contigo de todos modos? Camarones. Lily casi gritó indignada, Lily no es un camarón. Lily es una heroína de apoyo de ídolos. Saki se burló de la afirmación y la descartó mientras observaba el vibrante atuendo rosa que vestía su nuevo objetivo. No estaba impresionada. Lo que tú digas, camaroncito. Mientras las 2 chicas zombies se peleaban verbalmente, Tsukauchi siguió repasando la breve descripción que le habían dado. Tras comprobar 2 veces lo que había anotado en su libreta de bolsillo, el detective sonrió como un psicópata trastornado.
Sabía exactamente quién era esa mujer y si Izuku conseguía que Saki testificara, tal vez podría finalmente llevarla ante la justicia. Más tarde ese día, la sede de la policía, ¿qué quieres decir con que estoy muerto? Cuando Izuku y las chicas zombies se quedaron dentro de la oficina del detective debido a que Tsukauchi necesitaba ir a ordenar el arresto de un sospechoso que coincidía con la descripción de Saki, el adolescente de cabello verde no esperaba que la situación cambiara tan rápidamente a una preocupación más inmediata, no se había dado cuenta de que la rebelde chica zombie rubia todavía no se había dado cuenta de su estado de no muerta. Y, a juzgar por el volumen de su grito, que seguramente había sido escuchado por los oficiales afuera en sus cubículos, tampoco podía aceptar ese hecho. Sin embargo, el héroe en formación no podía culparla. Saki parecía haber tenido una voluntad bastante fuerte para sobrevivir cuando había estado viva. Nikaido-san, por favor, intentó decir Izuku, vacilante, agitándose. No tenía idea de qué hacer con una chica zombie que estaba enloqueciendo. Trata de relajarte, relájame el culo. Tal vez después de usar un dildo del tamaño de un caballo. Al menos, la elección de lenguaje de Saki siguió siendo colorida. No puedo estar muerta. Tengo una banda que dirigir. Rugió Saki, rompiendo con la calma que Izuku había intentado crear. La chica zombie rubia comprobó su pulso inexistente y entró en una fase de negación bastante violenta. No puedo morir hasta que mi banda conquiste Japón. Todavía no he conquistado mi propio barrio. Lily, una vez más escondida detrás de la figura protectora de Izuku, tiró del chaleco de Sumiri-san. El adolescente de cabello verde se giró para prestarle atención al zombi más pequeño, feliz por un momento de respiro de la rubia en pánico. Izumi, murmuró Lily, Lily cree que tal vez, Blondie podría necesitar tomar una siesta permanente. Cállate, camarón. Aparentemente su estado de pánico no hizo nada para perjudicar la buena audición de Saki. Hasta tenía planes para un tres caliente con mi novio mañana. Las palabras de la rubia zombie congelaron no solo a Izuku, sino también a algunos de los oficiales que habían estado escuchando desde los corrales. Oh, esperen. Tal vez aún pueda conseguir algo. Ese cabrón tiene gustos raros, ¿y dónde está mi teléfono? ¿Y mi maldito Tamagotchi? Es mejor que esa criatura no haya muerto ya. Izuku podía decir, sin lugar a dudas, que nunca había conocido a alguien tan ruidoso o aterrador como Saki Nikaido. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Tsukauchi entró como si fuera un hombre con una misión. O lo habría hecho si no tuviera esa sonrisa inquietante en el rostro. Tenemos a nuestro sospechoso, anunció el detective, mirando fijamente a la rubia zombie. ¿Lista para identificar a tu asesino? ¿Puedo romperle las piernas? Preguntó Saki, enviándole una sonrisa igualmente desconcertante. A Izuku no le pareció bien esa respuesta, la había dicho con demasiada seriedad, pero la actitud pensativa que adoptó Tsukauchi en respuesta fue aún más preocupante para el adolescente de cabello verde. Si ella te ataca primero, tal vez, respondió el detective. Eso definitivamente no le sentó bien a Izuku, pero discutir no valía la pena en ese momento. El camino hacia la sala de interrogatorios fue rápido y se parecía exactamente a lo que mostraban todas las películas y programas de televisión que Izuku había visto. El espejo de dos caras que permitía al grupo ver la otra mitad de la sala también era exactamente como el adolescente de cabello verde siempre había imaginado que sería. Pero no había lugar para el asombro en el corazón del joven nigromante mientras permanecía allí, mirando a la mujer del otro lado. Sí, esa es la perra, sin duda, dijo Saki sin más preámbulos. La rubia zombie parecía dispuesta a darle una paliza a quien la había asesinado a ella y a su padre. Es Ikaruga, sin apellido, reveló Tsukauchi, luciendo casi impaciente por llegar a la mujer. No tiene ningún don registrado y no tiene antecedentes que se le hayan quedado. Confundido por las palabras del detective, Izuku le lanzó al hombre una mirada de desconcierto. Comprendiendo la falta de experiencia de su pasante, Tsukauchi continuó. Se la ha visto en muchas escenas de asesinatos, literalmente momentos después de que se cometiera el crimen en algunos casos, pero nunca ha habido ninguna prueba que pudiera vincularla con ellos, explicó el detective, ni ha habido ningún testigo que pudiera señalarla en los lugares correctos en los momentos correctos. Diablos, nunca la hemos visto empuñando ningún tipo de arma antes. Izuku había querido prestar atención a la valiosa información que Tsukauchi le estaba dando, realmente lo había hecho. Pero tan pronto como el adolescente de cabello verde vio una sonrisa confiada posarse en el rostro aristocrático de la Rosetta, su cuerpo se había prendido fuego. Estaba hirviendo, su sangre maldita quemaba sus venas mientras su corazón tamborileaba una canción de guerra para promulgar una justicia sangrienta sobre esta mujer que se creía por encima de la ley. Junto a su maestro, Tae gruñó en voz baja.
La mujer en la sala de interrogatorio obviamente tampoco era desconocida para el primer compañero de Izuku. ¿Estás listo para enfrentarla?, cuestionó Tsukauchi, y una mueca en los labios del detective fue la única señal de que esperaba que la vista de una de sus víctimas caminando por ahí sorprendiera con humor a la mujer de cabello rosado y la hiciera soltar sus entrañas. El hombre no esperaba las miradas furiosas y llenas de odio que su protegido y dos de sus chicas zombies dirigían a la probable asesina. Lily también podría haberlo fulminado con la mirada, pero la peli azul era demasiado bajita para ver por encima del alféizar de la ventana de doble sentido. En cambio, estaba de pie detrás de Izuku Itade, con un puchero adorablemente serio en su rostro. «Lo somos», respondió Izuku con firmeza. Algo en el tono de voz de la jovencita hizo que el detective se estremeciera y el hombre sintió un poco de miedo por la seguridad de la mujer a la que estaba a punto de interrogar. «Muy bien, hagámoslo», dijo Tsukauchi, agarrando el pomo de la puerta de la entrada sellada que daba al otro lado de la habitación. Preparándose para lo que sucediera a continuación, el detective miró hacia adelante con tristeza mientras abría la puerta. «Midoriya-san, ¿puedo presentarte a Ikaruga, el cuervo de la Trinidad?».